Bueno, tuve la oportunidad de dictar una charla el sábado. ¿Qué fecha fue? En eventos, 14 de septiembre, y arrancamos como un nuevo proceso dentro de la CUN en ese crecimiento y en esa mejora continua que estamos buscando. Fue un evento de verdad que nos dejó mucha satisfacción y se habló mucho de emprendimiento, de cómo aquellas personas que arrancan nuevos proyectos de vida se caracterizan casi que a nivel mundial. Vino gente de toda parte del mundo. En especial este evento fue dirigido a las mujeres y llama la atención como un tema de actitud frente de la aptitud es totalmente diferente, y es un tema de lo cual vamos a comenzar a desarrollar. Mucha gente se prepara en la vida y pasa en la universidad, pero se raja en la vida, ¿no? Y a veces el tema de la vida se vuelve más importante. Ojo con la actitud frente a las cosas, ojo cómo manejamos nuestra vida frente a las personas, y de eso vamos a hablar hoy, de elementos que marcan la diferencia. El conocimiento, como siempre lo reitero cada vez que puedo, el conocimiento por sí mismo no sirve de nada. El conocimiento, si no se aplica, no sirve de nada. El conocimiento, si sabes, se vuelve sabiduría cuando se vuelve una experiencia, y las experiencias son las que nos permiten crecer y desarrollar estilos, pensamientos y estrategias. Entonces arranquemos. Me voy a quitar el saco porque está haciendo calor y termino aquí como medio sudando. Bueno, arranquemos. ¿Cómo funciona el cerebro? Y es un poco para ponerlos en contexto, ¿cómo funciona el cerebro? Yo siempre digo cosas muy básicas, no tan profundas, pero que a veces hacen sentido. Los seres humanos tenemos cerebro, pero a veces no lo utilizamos. A veces no tenemos ni siquiera disciplina física y claudicamos en la disciplina física. ¿Qué pensar de la disciplina de pensamiento? Y la disciplina de pensamiento es lo que de alguna manera hace la diferencia. Pensar, simplemente y llanamente pensar, ya se vuelve estratégico. Solamente pensar ya se vuelve estratégico. ¿Quién adelantó esto? Ok. El cerebro tiene dos lóbulos, si se pueden llamar así, se divide en dos, digamos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y el lóbulo derecho y el izquierdo tienen unas caracterizaciones y se dedican a cosas diferentes. El lóbulo derecho es el que marca las sensaciones, los sentimientos, las emociones, tiene que ver con todo el tema de creatividad, de innovación, es el que da como la percepción y el color del mundo, es el que nos permite ver la subjetividad. En términos del lóbulo izquierdo es el que tiene toda la parte lingüística, el habla, el proceso de aprendizaje, tiene que ver mucho con la lógica matemática, los números. Por eso cuando uno ve a veces ciertas personas que ya tienen un perfil en la vida, uno dice, uy, este es ingeniero, uy, este es contador, uy, este es comunicador. Y si uno ve estas características frente a las profesiones y ustedes las cruzarían, casi que un comunicador o un ingeniero o alguien que se dedique a las matemáticas tiene unas características personales, curiosamente. Tiene que ver mucho con eso, cómo se le facilita a uno ese proceso de aprendizaje. Entonces los seres humanos venimos ya como con esos desarrollos. A unos seres humanos siempre, y ojo con esto, siempre los seres humanos se nos desarrolla uno más que el otro, siempre. El éxito de los seres humanos, los que realmente piensan estratégicamente, y vamos comenzando a entrarnos en el tema, son aquellos seres humanos que logran desarrollar un pensamiento transversal. Son aquellas personas que no se dedican solo a los números, no son aquellas personas que solamente son artistas, sino que aquellas que hacen ese esfuerzo por mantener, digamos, una armonía, un equilibrio en ese pensamiento. Yo les tengo un ejercicio, por favor. Si ustedes ven esta muñequita, quiero que se fijen en la muñequita. Alcen la mano los que creen que la muñeca está dando vueltas para el lado derecho. Sin miedo, o sea, álcenla. ¿Listo? ¿No más? ¿Quién cree que la muñequita está dando vueltas para el lado izquierdo? Pero es que aquí hay cuántas personas, porque levantan, alcen la mano, pero álcenla para mirar. O sea. Y ahora lo contrario, ¿quién cree que está para el lado derecho? Aquellas personas que ven que esa muñeca da vueltas hacia el lado izquierdo es porque tienen desarrollado más el lóbulo izquierdo.
Aquellas que ven que la muñeca, a simple vista, ¿cierto?, da para el lado derecho, tienen desarrollo. Ahora hagan el esfuerzo y traten de que la muñeca giren para el lado que ustedes quieran. ¿Pueden? Bueno, eso es un poco el ejercicio que hay que hacer, pero en la vida. A veces a uno le bailan los números y entonces dice, es que yo soy malo para los números. Y renuncia a los números. Es que yo soy bruto para los números. O hay otros que dicen, uy, no, es que yo no soy creativo. Yo para dibujar soy pésimo. Resulta que hay que desarrollar esos talentos porque todos podemos desarrollarlos. Lo que pasa es que a veces claudicamos. Y eso es parte de la dinámica lamentable que tenemos nosotros. Otro ejercicio, por favor, que tenemos ahí. Fíjense bien en la figura y dígame a quién les da vuelticas esa figura. ¿O está fija? Bueno, o que gire para un lado o para el otro. O no. Oiga, hoy no almorzaron, no comieron, están tristes. Wow, mover este público está difícil. Esa es parte también, unos ejercicios muy básicos de ir contemplando e ir identificando cómo funciona mi cerebro. Hay muchos ejercicios de esos que ustedes encuentran en internet, hay otros que hay figuras como estas, identificar la figura que está ahí, verlas en tercera dimensión, y es comenzar a entender cómo funciona el cerebro. Algo muy básico que quería contextualizarlos, pero que hay que entender, porque a veces uno no entiende por qué mi personalidad, o por qué ciertas cosas, o porque a mí se me facilitan ciertas cosas, y uno no entiende. Y siempre lo que yo le digo a la gente, mira, si ustedes quieren tener un proceso de aprendizaje mucho menos sacrificante, conózcanse. Y entonces piensen, oye, a mí por qué me gusta leer sobre X literatura, a mí por qué ciertas películas me llaman más la atención que otras, oye, yo por qué me identifico con ciertas cosas y no con otras, la música misma, la poesía, otros por qué no, y comienzan a entender, oye, ¿por qué? Y cuando ustedes comienzan a entender cómo trabaja su cerebro, comienzan a identificar que el proceso de aprendizaje de ustedes es más fácil. Hay mucha gente que se le facilita más aprendiendo por los ojos, otros por los oídos, somos más visuales, más keynesianos, otros por observación aprendemos. Pero hay un mecanismo de aprendizaje que es la experiencia. Y aquel que aprende por la experiencia, no se le olvida. Entonces, para ir seguir en contexto, Garden decía que hay 7 inteligencias, pero definía la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una cultura. Siempre uno tiene que generar valor. Cada vez que uno desarrolla un proceso de pensamiento, tiene que generar valor, generar un cambio, algo que enriquezca el modelo. Y él hablaba habla de las inteligencias múltiples, habla de inteligencia lingüística, sobra decirlo, es la capacidad de aprendizaje, de comprensión de lectura, de análisis de literario. Hay personas que leen un libro y no lo entienden. Leen un artículo y dicen, no lo entendí, ¿no? A veces uno no sabe porque no lo entiende, no aprendemos a leer. Leemos y no puntualizamos. Todas esas estructuras es lo que se habla, el tema de inteligencia lingüística. La lógica matemática, es todo el tema que tiene que ver con el aprendizaje de los números, la lecturabilidad de los números, porque se me facilita, son inteligencias. Esas inteligencias también se desarrollan. Ustedes las traemos todos, pero las tenemos que desarrollar. Y hay veces el proceso es por qué no las desarrollamos. La inteligencia espacial, capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes, virtualizar cosas, todo el tema de espacio, cómo yo manejo mi espacio, cómo me muevo en ese término de creatividad de espacio. La parte musical, ¿cierto? La inteligencia musical, cantar, tocar instrumentos, esa creatividad musical, esa armonía que existe en todos los seres humanos. Casi que a todos los seres humanos es casi que imposible decir que a alguien no le guste la música. Que no le guste una clase de música es diferente que no le guste la música. Normalmente los seres humanos desarrollamos el oído, una parte de música importante. La parte corporal o cinética, capacidad de realizar actividades, la rapidez, lo que llaman la inteligencia motriz, como hay gente que es más fuerte o puede desarrollar talentos. En términos de fútbol, hay gente que es talentosa con un balón. Se le ponen un balón o ciertos deportes y automáticamente tiene esa inteligencia más desarrollada. Pero hay una inteligencia en la cual yo me quiero detener un poco y es la que hace la diferencia. Se llama la inteligencia emocional. Los seres humanos y más las mujeres somos más emociones que razón.
Y a veces uno piensa que no. Dice que nosotros, y dicen por ahí, que lo único que nos diferencia de los animales, ¿qué es? No. Lo único que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de sonreír. Ningún animal del mundo sonríe. Bueno, hay unos por aquí que de pronto, pero la excepción. Ojo, es la única característica que nos permite. Unos simulan ser reír, pero no ríen. Ojo con eso. Los seres humanos somos emociones. Realmente. Decía un autor que leí en un libro muy importante que el 80% del ser humano es emoción y el 20% es razón. Y él hacía un símil que me parecía muy interesante. Él decía que el ser humano es como cuando hay un personaje, no sé cómo se llama, que maneja un elefante. En la India tiene un nombre, que aquí se le dice un jinete, digamos que sea un jinete de elefantes, tiene un nombre característico, no me acuerdo ahorita, y es como manejar un elefante. Entonces cuando el elefante está calmado, tú manejas el elefante para donde tú quieres, ¿sí o no? Y lo mueves. Pero cuando se emberraca ese elefante, no hay posibilidad de nada. Cójase porque lo tumba, es la única posibilidad que tiene y tienes que esperar hasta que se calme. Cuando los seres humanos manejamos todas las características con las emociones, perdemos la razonabilidad. Perdemos la relación razón. Nos volvemos a veces estómago, nos volvemos a veces corazón, a veces páncreas. Mira que intestino. Ese tipo toma decisiones con los intestinos. Ese tipo va a ser una mierda, porque si toma decisiones con los intestinos, es lo que uno quiere referir, ¿no? Siempre referimos las cosas a algo. Uy, es que ese tipo tiene un corazón tan grande. Ese tipo tiene unos pulmones grandes, ¿qué querrá decir? ¿Ah? Lo que quiero decir es que los seres humanos somos mucho más razón que razón, mucho más emoción. Emoción que razón, déme agüita, por favor. Aquellos que logramos manejar las emociones y no nos dejamos llevar por los sentimientos, emoción, son los que manejamos la inteligencia emocional. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno toma decisiones en caliente. No, se deja llevar y dice lo que no quiso decir nunca, ¿no? O hace lo que no quiso hacer nunca, se dejó llevar por la razón, perdón, por la emoción, ¿sí? Y pierde los ¿qué? Dicen por ahí los abuelos, los estribos. Entonces se deja llevar uno por las emociones. Entonces la inteligencia intrapersonal es la capacidad de planearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar lo que les decía yo, el pensamiento. Ojo lo que les voy a decir. El pensamiento hay que controlarlo. Ojo lo que les voy a decir. La mente te dice cosas, ¿no? Cosas buenas y malas. Es como que uno tuviera un diablito por acá que le diga, haga esto. Y uno tuviera un diablito por acá, no lo hagas. Y se la pasa uno en eso, ¿no? Haga esto. Y resulta que yo llego a una conclusión. O yo no, los libros lo dicen. No hay cosas buenas ni malas. Hoy hablaba con una amiga mía del corazón y me decía, es que yo no voy a ir a hacer nada malo. Y yo le decía, ¿y qué es hacer algo malo? No, pues ¿qué es hacer algo malo? ¿Dónde está la maldad? La maldad existe en el tinte que uno le coloque a la maldad. ¿Acostarse con alguien es malo? No, es que estoy casada. Es que eso es problema suyo, pero ¿eso es malo? ¿Quién dijo que el sexo era malo? El calificativo se lo da a uno. Uno sí es dueño de las decisiones que toma. Asuma las consecuencias, viejo. Si usted hizo eso, asuma las consecuencias. Por eso es que uno tiene que manejar el pensamiento y no dejarse llevar por, no se les olvide eso. Fácil, ¿sí ve? No se dejen llevar por las emociones y verá que eso es fácil. Y la otra, la inteligencia interpersonal. Trabajar con gente. Ese es el éxito de los seres humanos. A mí alguna vez me preguntaban, oye, señor Rincón, ¿usted qué hace bien? Nadie me ha hecho esa pregunta. Y yo decía, ¿yo qué hago? Yo no hago nada bien. De verdad, no, ¿yo qué soy? ¿Para qué soy bueno? Pues, y yo me ponía a rascarse la cabeza, no, pues, de verdad que yo que me crea así bueno, pero creo que sí, identifique, yo trabajo bien con la gente, me gusta la gente, me entrego a la gente. Yo creo que tengo una característica que soy mejor para dar que para recibir. Permanentemente estoy dando, soy de las personas que me enamoro.
Y no me da miedo, o sea, ¿cuál es el problema? Estoy siempre dando, y creo que aquellos que tenemos esa capacidad de dar, de comprender a la gente, de hacer empatía, pues de pronto somos más intensos, somos más felices que aquellos que no. No es malo ni bueno, es desde la perspectiva como uno ve la vida. Y así, cada uno tiene su característica. Devuélvete. No se les olvide esto, son elementos muy básicos, pero que me gustaría que le quedara a todos en el corazón. Para aquellos que no conocen mi Twitter, @RinconPrado, para que me sigan. Entonces, ¿por qué fracasan las grandes idiotas? Porque son unas idiotas, ¿no? Pero fracasan. ¿Por qué fracasan las idiotas? Porque todo el mundo piensa que yo tengo una idiota grandísima, pero fracasa. Y entonces todo el mundo dice, no, yo no le cuento porque esa idea es mía, ¿no? Y andamos en pleno siglo XXI y queremos como que no compartir las ideas, no, son mi idea. Pero ¿por qué fracasan esas ideas? Miremos por qué fracasan. Uno tiene una cosa curiosísima, uno piensa que las ideas fracasan, y es digamos que un estigma que uno tiene, que uno piensa que las ideas fracasan por intenciones débiles. O sea, tengo que tener una intención intensa, ¿cierto? Uno piensa, es que esto es como una intención débil. O por falta de voluntad. Es que usted no le puso voluntad a la vaina. Entonces, las ideas fracasan. O no hay una comprensión sistémica, ojo con eso. Sistémica es total, ¿no? Relacional, digámoslo así. ¿Cierto? Pero cuando uno hace de verdad el análisis, realmente ¿por qué fracasan las ideas? Y hay una curiosidad, y que uno la descubre, es que fracasan por modelos mentales, imagínense. Modelos mentales, porque no modelamos mentalmente. Determinan el modo de interpretar el mundo, los modelos mentales, y el modo de actuar en el mundo. Es el hacer, es yo cómo actúo frente a las cosas, es cuál es mi modelo mental, si es que lo tengo. Por eso que cuando yo comencé la charla les dije, pensar, simplemente y llanamente pensar, ya es estratégico, porque nosotros actuamos sin pensar. A veces actuamos y después decimos, wow, ¿qué dije? No, ¿yo por qué hice eso? ¿Le suena familiar? Porque no pensamos. Suena irónico, a veces suena despectivo, pero de verdad que no utilizamos. Memorizamos a veces. Pero cuando uno tiene un proceso no de aprender, sino de entender, y ojo con eso porque hay un concepto diametralmente diferente entre el aprender y el entender, que a veces hay unas distorsiones. Los seres humanos que entendemos la vida, que entendemos, que leemos el mundo, entendemos las cosas y no necesitamos ser expertos. Por eso yo siempre digo que no hay 5 sentidos, hay 7 sentidos. ¿Cuáles son los otros 2? La mujer lo tiene muy desarrollado, uno, ¿cuál es? El sentido de intuición. Entonces uno dice, este tipo, no sé, tiene algo o muy rico o algo que no me gusta, pero ahí tiene una intuición. ¿O no es así, mujeres? Nosotros también nos hemos aprendido a desarrollar, pero ustedes digamos que son más suspicaces, tienen eso más desarrollado. Y hay otro sentido que es el sentido que menos utilizamos. Es el que casi nadie utiliza y eso es lo que le hace la diferencia, es el sentido común. No es obvio, no es lógico, es sentido común, es diferente. Eso es obvio. Lo obvio no existe, lo obvio es subjetivo. Lo que es obvio para usted no es obvio para mí, lo que es lógico para usted no es lógico para mí. Eso es obvio, eso es lógico, perdón. Eso cuando me dicen a mí no obvio me provoca, lo obvio no existe, lo obvio existe para usted, es obvio para usted. Pero el sentido común sí es el común de todos. El sentido común es un común. Oye, métele sentido común. Eso no se hace, es sentido común. A ver, no maneje borracho, viejo. Te vas a estrellar, es un riesgo. Móntele sentido común. Oye, si haces eso te estás matando, no metas droga, sentido común. Oye, si tú sabes que eso te hace daño, ¿por qué lo haces? Y no utilizamos el sentido común. Y supuestamente es que somos razonables. Utilizamos la mente, ¿sabe que no? No la utilizamos y comenzamos a demostrar que eso no es tan cierto. Todo lo que digo limita nuestra forma de actuar y pensar. Y hay una cosa bien curiosa, impide ver la realidad. Siempre vemos fantasías, uno siempre supone cosas, ¿no? Uno piensa que, y lo digo a las mujeres,
que siempre se van a casar con un príncipe azul, ¿no? Príncipes azules no existen, existen muchos sapos, pero príncipes azules no existen. Vivamos la realidad, el sentido común te enseña eso. Esos son los modelos mentales. Aprendan a diseñar su propio modelo mental. ¿Sabe qué es lo que hace hermoso a los seres humanos? Que somos únicos en el mundo. Y eso nos permite hacer nuestros propios modelos mentales. Ser únicos, imagínate, un ser humano como usted no es repetible. En el mundo eres auténtico, eres único, por favor. Entonces, ya haciendo este contexto, hablando de pensamiento, hoy vamos a hablar, para contextualizarlo, de estrategia, ¿no? Entonces comenzamos ya a hablar de un pensamiento estratégico. Resulta que todo el mundo dice y sueña con visión, ¿no? Yo, ¿para dónde quiero ir? Yo sueño ser, quiero tener, ¿no? Todo eso. Yo lo escribía en un tweet ahorita, que entre el ser, ¿cierto?, y el tener es el hacer. Y en el occidente nos han enseñado que los hombres exitosos y las mujeres exitosas somos los que tenemos cosas y nos llenamos de cosas, ¿cierto? Eso me vuelve exitoso. En Oriente hablan del ser. El equilibrio es estar en esa armonía entre el tener y el ser, porque uno sí tiene que ser, claro, prepararse para la vida, pero también vivir en comunidades. Esa es la armonía, no en esa lucha permanente de tener la casa más grande, el carro más grande, y nadie es feliz con lo que se tiene. Pero siempre la gente sueña con tener, a dónde quiero ir, pero es igual de importante, y no se les olvide esto en pensamiento estratégico, es ¿dónde estoy? Cuando ustedes salen de aquí o de cualquier sitio y quieren ir a un sitio, ¿qué hacen? Primero tengo que saber las coordenadas en las cuales estoy. Oye, yo estoy en el centro. Ah, y entonces si quiero ir para el norte, o no sé, para el oriente, para el occidente, me tengo que ubicar primero dónde estoy, ¿cierto? Pero resulta que en la vida no hacemos eso. Yo le digo, o en las empresas, oye, ¿tú qué quieres ser? Notan, y cuando dice, ¿y tú sabes dónde estás? ¿Qué estás haciendo para hacerlo? Entonces no estamos haciendo las cosas, no somos consecuentes con lo que queremos ser. Si tú quieres ser lo que sea, ubícate, como dice por ahí, ubícate. Entonces ubícate, ¿y qué voy a hacer de aquí para adelante? ¿Cuál es mi plan para llegar allá? Y ahí sí comienza a tener sentido la vida. Entonces uno tiene que hacer ciertos elementos. Entonces por eso tenemos ahí, ¿dónde estoy? Es fundamental. ¿Y a dónde voy? Y ahí sí hablamos de un plan estratégico, que tiene 3 elementos fundamentales dentro del tema. Tiene que tener un plan, qué quiero, cómo lo voy a hacer, qué recursos voy a hacer. Y hay un elemento que yo hablo mucho, porque este mundo cambió y no nos dimos cuenta. Hay un concepto de improvisación, que a veces lo manejamos mal. Ah, es que usted improvisa. ¿Quién dijo que la improvisación era mala? Los seres humanos de hoy tenemos que improvisar, pero hay que improvisar estratégicamente, tácticamente. ¿Por qué voy a cambiar? Porque las guerras se ganan para los que improvisan. Ojo con eso. Entonces parte del plan siempre tiene que haber algo de improvisación. Es como cuando yo te tengo las llaves, a ti te las entrego y yo te digo, mire, pasa esto, y pasó otra cosa diferente porque nunca la había vivido. Tú tienes que tener unos elementos y unos criterios que te permiten tomar decisiones propias de lo que estás viviendo, ¿o no? Pero a veces nos da miedo asumir esos riesgos, esas improvisaciones, porque los modelos mentales no nos lo permiten. Tiempo. Cuando uno trabaja digamos, con el tiempo muy restringido, por llamarlo así, ¿qué genera eso? Creo que a todos nos hablan. Ansiedad, estrés. Yo quisiera aclarar una cosa con el tema de estrés, y no tiene que ver mucho con el pensamiento estratégico, pero es que siempre me dicen la gente estrés, y yo siempre trato de voltear el tema porque el estrés no es malo. El estrés no es malo. Hay un concepto que se llama euestrés. Anótenlo, euestrés, búsquenlo ahí en Google. Euestrés es el estrés positivo, que hace que los seres humanos nos movamos con pasión, que nos movamos a creer. Entonces a veces el estrés no es malo si uno lo convierte en positivo. Esa adrenalina que me hace moverme es euestrés, no es estrés, que es bueno, no es malo. Entonces digamos que nos jala ese estrés, esa ansiedad, como lo dices tú. Y entonces, pero trabajar también con demasiado tiempo, ¿qué pasa? Mañana, es que tengo un año.
Y entonces como que le bajamos la guardia. Los estudiantes somos muy dados a eso, ¿no? El profesor cuando dijo que el trabajo hay que entregar el lunes, el domingo por la noche uno está ahí, ¿no? No, claro, haciendo las cosas a las carreras, trasnochado, pero estuvo el día anterior una borrachera rico, rumbeando no. Pero a última hora hacemos las cosas. Entonces, el tema de tiempo, a mí me parece un tema muy, muy importante. Yo aprendí unas cosas muy, muy importantes con el tema del tiempo. El tema del tiempo es el recurso no renovable más importante del ser humano. Y es el que desperdiciamos en cantidades alarmantes. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué horas hoy? ¿Qué horas tienen? ¿Quién me ayuda con la hora? ¿5 para quién? ¿5 para qué? Para las 7. ¿Qué fecha? 26 de septiembre. ¿Qué día? Jueves. ¿Qué año? 2013. Dígame, esta hora, este día, este mes, ¿cuándo se va a volver a repetir? Este segundo. Es tan importante el tiempo que lo que tú no hiciste ya no lo vas a volver a hacer. Entonces por eso abracen al que hay que abrazar, besen al que hay que besar, despídanse del que hay que despedirse, traten de vivir ese día como si fuera el último, porque no vuelve. El tiempo que se va no vuelve. Por eso por ahí dice alguien que nadie le quita a uno lo bailado. Eso, hagan lo que tengan que hacer. No lo dejen para mañana, háganlo. El día es hoy. El tiempo no vuelve, se va. Y nosotros lo dejamos ir. Entonces por eso el tiempo es un elemento tan importante cuando uno hace un pensamiento estratégico. Yo quiero ser qué, pero siempre diga ¿cuándo, viejo? El cuándo es el fundamental. ¿Ok? Siempre piensan en eso. Un tema importante es el priorizar. A uno no le enseñan a priorizar cuál es el número 1 y quién es el número 2. Uno pues como que le da lo mismo, y eso tiene que ver mucho con forma y fondo, ¿no? ¿Qué es el fondo y cuál es la forma? Eso es priorizar. Oye, priorice. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? Y uno cambia las reglas del juego y ahí se hace improvisación, ¿no? Mañana, ¿no? A mí me parece muy curioso porque como los latinos no programamos, yo hacía un comparativo con la gente anglosajona, y uno cuando le habla a los anglosajones, por ejemplo, a las familias, ellos saben 2 años antes dónde van a viajar. Entonces ellos programan sus viajes. No, este año voy a ir a donde mi mamá y el próximo año salgo, y programan sus vacaciones 1 año antes. Es más, se ahorran para las vacaciones. Y los que han viajado por el mundo y conocen a los anglosajones saben que lo que estoy diciendo es cierto. A uno le dicen, ¿qué va a hacer hoy? No sé. ¿Quieres ir para Girardot conmigo? Uy, no tengo plata. Oiga, pero yo le presto. Bueno, está bien allá. Y ahí arranca uno. Oiga, pero me gasté la plata de la